Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Te invito a que me acompañes porque tendrás una guía completa de cómo hacer y presentar tu declaración anual por primera vez si estás iniciando justamente en el mundo del emprendimiento. Me acompaña el contador público Hugo Rodríguez Barbosa, integrante de la Comisión de Docencia del Colegio, quien tiene una amplia experiencia en el ámbito fiscal, así como en auditorías y métodos y técnicas de enseñanzas. Y también está conmigo el contador Joseph Leo Rojas Jiménez, quien además de ser asesor del Comité de Integración de Contadores Universitarios del Colegio, cuenta con una experiencia en cumplimiento fiscal, devoluciones de IVA para grandes contribuyentes y determinación de impuestos para personas físicas y morales. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. De acuerdo con el último reporte global de emprendimiento en México, hay alrededor de 8.6 millones justo de emprendedores, de los cuales un porcentaje considerable deben presentar por primera vez su declaración anual de impuestos. Vamos a empezar entendiendo qué es y por qué es importante para un emprendedor esta famosa declaración anual. Si les parece, contador Hugo, empezamos contigo. Muchas gracias. Digamos que todo emprendedor debe tener en cuenta, además de su plan de negocios, una parte muy importante que es la fiscal. El cumplimiento fiscal debe ser uno de los puntos a considerar, porque una parte de ahí tiene que ser la contribución para el gobierno. Y además de que, pues para evitarse multas, recargos, apercibimientos, todo eso que puede llegar a ser molesto para un empresario. Entonces, sobre todo que están iniciando con sus negocios, siempre una parte debe ser los impuestos. Por supuesto. Joseph, me gustaría empezar a hacer estas precisiones importantes para los emprendedores. Hay personas físicas con actividad empresarial que son ya consideradas justamente emprendedores, que son personas que ya deben de cumplir justamente con estos compromisos fiscales. ¿Estamos correctos en eso? Sí, claro. O sea, las personas físicas con actividad empresarial, en su mayoría son emprendedores que empiezan haciendo sus actividades, ¿no? Que buscan y encuentran una actividad que les deja muchos beneficios. Pero lo malo aquí es de que en consecuencia de las actividades que realizan, llegan a tener desconocimiento de la declaración anual. ¿Y cuál es el problema en todo esto? Que llega un punto en el que tienen tantos ingresos, generan tantos ingresos, que hacer la declaración anual lo toman como, no pasa nada, hago mis pagos provisionales mensuales, ¿no? Y la declaración anual la dejan de lado. Entonces, es un punto muy importante el presentarla, ya que esto genera, como dice el contador Hugo, un beneficio adicional al gobierno, ya que tenemos nuestras contribuciones, pero también genera una ayuda económica. ¿Por qué? Porque al nosotros tener una opinión de cumplimiento en sentido positivo, podemos estar abiertos a nuevos clientes que buscan proveedores, emprendedores que tengan su situación fiscal correcta y positiva, que es la opinión de cumplimiento. Por supuesto. Hugo, necesitamos saber entonces cuáles son entonces estos requisitos que una persona física con actividad empresarial debe de tener justo para empezar a cumplir con esta autoridad fiscal. Claro, para iniciar deben darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, que incluso ya es una obligación, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Ya debemos, las personas mayores de edad tienen que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes aún sin obligaciones. Bueno, ese es el primer paso, ¿sí? Registrarse. En este caso, como persona física, pues no requieres más que tu documentación básica, comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento, tu CURP, para poder tener tu RFC. Una vez que tienes tu Registro Federal de Contribuyentes, pues ya estás dentro del padrón de contribuyentes de Hacienda y el fisco ya sabe quién eres, ya te conoce, ya sabe dónde vives, ¿sí? Y entonces, si tú no presentas tu propia declaración, inmediatamente ahí están los avisos de invitación, el requerimiento, el por qué, y eso puede, si no la presentas, si no haces caso a los apercibimientos, pues seguramente te va a llegar una multa. Hay muchas dudas al respecto de este tema. Una de ellas es, ¿cuánto tengo que facturar para poder yo
presentar mi declaración anual o no tengo que facturar? ¿Cuáles son esos requisitos? Porque mucha de la inconsistencia que tú hacías mención, Joseph, es justamente por eso, porque pues creen que como vendí poco, como no facturé, como no tengo grandes ingresos, pues creo que puedo estar exento de esta declaración anual. ¿Cuáles son esos pasos para estos emprendedores que están iniciando en este tema? Claro, Adrián. Dentro de la declaración anual no existe un importe mínimo o máximo para presentar la declaración Eso anual. es muy importante. Sí, a no ser de que sea un régimen simplificado de confianza, que recordemos que en la resolución miscelánea fiscal, la sexta modificación del ejercicio 2024, se dejó la exención para no presentar la declaración anual. Sin embargo, hablando de actividades empresariales, desde $1 hasta el importe que tengas, es necesario hacer la declaración anual. Tiene algunas salvedades. ¿Cuáles son de estas? Aunque no seas emprendedor, mencionabas algo muy importante, la facturación. Okay. La facturación no es un indicativo de sí o no hacer la declaración anual. También hay ingresos exentos por los cuales se tiene que presentar la declaración anual, que son ingresos informativos, como son préstamos, donativos, herencias o una enajenación de casa-habitación. Esas también forman parte de la declaración anual. Eso quiere decir que no necesariamente hay una facturación, pero respondiendo a tu pregunta, es desde $1 hasta el importe que tú vayas a facturar en el ejercicio. Por supuesto. Después de que ya nos pusimos o nos dimos de alta ante la autoridad fiscal y de que ya sabemos que no nos interesa saber cuánto facturamos o cuánto no facturamos, ¿qué pasos debemos de seguir entonces, contador Hugo? Una vez que ya nos dimos de alta, nosotros tenemos que saber en qué régimen vamos a contribuir. Eso es muy importante. Sí, también, ¿no? Porque hoy en día tenemos 4 regímenes, ¿sí? Que es, bueno, uno yo le llamo el zombie, pero bueno, es actividad empresarial y profesional, que digamos los mayores. El régimen de incorporación fiscal, que ya está derogado, pero todavía sigue como zombie, porque algunos se dieron de alta casi a la rayita de terminar y todavía van a estar hasta el 30-31 declarando. Déjame hacer pausa en esto. Sí. Vamos a ir desglosando. Personas Sí. físicas con actividad empresarial, ¿cómo se consideran y por qué debemos de estar en ese régimen? Bueno, todo depende de qué es lo que vas a hacer, porque o te das de alta como contribuyente mayor o te das de alta como que ya está muerto, pero ya no te puedes dar de alta. Tenemos el régimen de plataformas informáticas y tenemos el último, que es el régimen de incorporación fiscal. Entonces, vamos a ver primero, cómo te diste de alta para saber qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, en el régimen de contribuyentes mayores, allí estás clavadísimo con tu declaración anual. ¿Sí? En el régimen de incorporación fiscal no se hace declaración anual. ¿Requisitos para cada uno de estos casos? Bueno, los del régimen de incorporación fiscal, en el caso de incorporación fiscal, que digo que ya prácticamente no existe, ahí eran 2 millones de pesos, pero ya no. En el régimen de plataformas, bueno, ahí si tienes hasta 300,000 pesos en un año, pues tienes, digamos, con lo que ya hayas pagado, ya no presentas anual también. Pero ¿qué pasa si facturas arriba de 300,000 pesos? Ahí todo lo que te retuvieron se considera pago provisional y presentas declaración anual. Okay. Sí. En el régimen de incorporación fiscal, como dice Joseph, ahí ya la resolución miscelánea nos dijo, ¿sabes qué? Puedes no presentar la anual y con los pagos provisionales te quedas bien. Pero el régimen de contribuyentes mayores, que no tiene un límite, ¿sí? Actividad empresarial y profesional, ahí sí tienes que presentar directamente la declaración anual. Entonces los demás pues están medio consentidos. El famoso RIF pues no presenta anual. El de plataformas, si eres pequeñuelo, pues también puedes dejar de declarar si no rebasas tus 300,000 pesos en el año, ¿sí? Y el último régimen que tenemos, el reciclo. El reciclo, pues también ya dice con lo que te retuvieron. Y si hiciste algún pago provisional, pues ya con eso. Perfecto. Joseph, vamos a poner más ejemplos en este sentido. Yo soy una persona profesional, tengo una actividad empresarial, doy asesorías. ¿Cómo me conviene justamente darme de alta? Es decir, ¿cómo tenemos que
saber o cuáles son esos pasos perfectos para poder saber cuál es mi régimen ideal para mi actividad dependiendo a lo que me dedique? Ok, muy bien. Retomando tu ejemplo que como comentas, una persona física que presta servicios profesionales, es muy importante aquí tener en cuenta los dos regímenes que existen para profesionales, que es el régimen de actividades empresariales y el régimen simplificado de confianza. Okay. Aquí lo primero que debemos de saber es cuáles son nuestros costos. Algo muy interesante aquí en el RECICO es de que la declaración de pagos provisionales se hace contra la facturación recibida. ¿Qué quiere decir? Que si yo a una empresa le cobro 10,000 pesos, al SAT no le interesa tanto los gastos o deducciones que tengamos para ISR. Si pagamos sobre la facturación. Y si nosotros estamos en el régimen de actividades empresariales, lo que hacemos es ingresos menos gastos es igual a la utilidad y sobre eso pagamos el ISR. Es decir, con lo que ganamos. Con lo que ganamos, la utilidad. Entonces es muy importante aquí el primer paso, identificar cuáles son nuestros costos y nuestros gastos para ver qué régimen nos conviene más. ¿Por qué? Porque en el régimen simplificado de confianza tenemos una tasa desde el 1% hasta el 2.50%. Okay. Y en el régimen de actividades empresariales vamos a pagar conforme a la tarifa. ¿Qué es la tarifa? Nosotros determinamos nuestros ingresos acumulables, deducciones acumulables y determinamos un ISR conforme a la utilidad fiscal de ese mes. En el caso, contador Hugo, en el que nosotros identifiquemos o nuestro contador público nos diga, ¿sabes qué? Estás o te diste de alta equivocadamente por los ingresos o por tu actividad, ¿se puede hacer esta corrección justo para presentar tu declaración anual en tiempo y forma? Una vez que ya te diste de alta, ya no puedes hacerlo. ¿Cuál sería el paso? El paso sería declarar conforme estás dado de alta y si consideras que te conviene algún otro régimen, para el siguiente ejercicio podrías hacerlo. Okay. Sí, pero mientras, pues ya te diste de alta en ese régimen y vas a terminar, cuando menos ese ejercicio, en ese régimen. Por supuesto. Joseph, déjame insistir ahora en este punto. ¿Qué tipo de ingresos debemos declarar entonces con estas dos regímenes que nos estás mencionando? Porque creo que son quizá donde más emprendedores pueden estar involucrados, ¿no? Sí, también yo adicionaría parte del régimen de actividad empresarial de RECICO, el régimen de plataformas tecnológicas, que mencionaba el contador Hugo. ¿Por qué? Porque hay muchos emprendedores que comienzan con el e-commerce, ¿no? Aparte de esa situación, también está creciendo de forma abismal el tema de las plataformas tecnológicas por la intermediación de servicios de entrega de comida, de bienes. Entonces, en ese régimen en específico, o en todos los regímenes en específico, lo que se debe declarar aquí en las personas físicas es efectivamente cobrar. Todo lo que se cobre, los anticipos, los depósitos, títulos de crédito que nosotros recibamos, es lo que se debe. Es decir, todo lo que caiga a mi cuenta bancaria. Todo lo que caiga a la cuenta bancaria. Por cuenta de mis servicios. Por los cuentas de los servicios o las actividades de nuestro emprendimiento, ¿no? Okay. Entonces, aquí sí es muy importante aclarar que no importa ahora sí que de dónde venga el ingreso, con que sea de la actividad empresarial o de la actividad que nosotros realizamos, se tiene que acumular para efectos de la declaración. Sea doctor, entregue a domicilio, tenga una plataforma digital, empiece un negocio de venta online, es decir, exactamente. Todos, absolutamente todos los contribuyentes debemos, sí o sí, pagar impuestos sobre lo que ganamos. Sí, claro. ¿En resumen podría ser así? Sí, claro. Y muy enfatizar de que nosotros debemos considerar también adicionar el IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos emprendedores a veces desconocen el tema del IVA, no lo trasladan, no se lo ponen el 16%. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo acumulan o cuando cobran ese 16%? Piensan que el IVA es suyo. Entonces eso es un gran error. Sí. Y eso logra ser un gran problema, ¿no? Porque al final del mes, antes del 17, mandas la declaración como contador y dicen, no, ¿por qué tengo que pagar 12,000, 30,000 pesos de IVA, no? No, pues es el IVA, y le explicas y lo toman en ocasiones como que no, pero ese es dinero mío. Y eso es un punto muy importante, ¿no? O sea, dejar en claro que el IVA no es de los emprendedores. Hay que hacer algo con ese IVA en el transcurso del tiempo. Lo podemos invertir en una cuenta de intereses a poco riesgo, etcétera, etcétera, pero con la finalidad de pagarlo, liquidarlo al mes siguiente. Claro, por supuesto. Esto es algo importante, contador Hugo. Nosotros, como emprendedores, ¿no? Y si es sobre todo por primera vez, desconocemos muchas veces estos puntos. Entonces, el ICR se paga y el IVA se paga. O sea, sí, esto claro, dentro de la declaración anual. Sí. ¿Cómo sabemos cuánto pagar de IVA y cómo sabemos cuánto pagar de ISR? El IVA no se paga dentro de la declaración anual. El IVA se paga vía enteros provisionales y cada uno va siendo definitivo. ¿Qué es enteros provisionales? Esto es, cada mes
cuánto vendí, de IVA de lo que vendí. ¿Cuánto gasté? IVA de lo que gasté. La diferencia es la que le tengo que enterar al fisco. Pero anual. No, mensual. Mensual. El IVA es mensual. ¿Y el ISR? El ISR son provisionales o vía retenciones y el recuento se hace al final del ejercicio. En la anual. En la anual. Es correcto. Ok. Ahora, esto es muy importante. Mencionaba Joseph. Muchos emprendedores que no tienen la experiencia justamente o no tienen el cuidado de acercarse a un contador público creen equivocadamente que el IVA no se paga. ¿No? Que es suyo. Esto es un error constante, Joseph. Sí, es que ¿no? una vez que entra la chequera, ya piensan que es suyo. Y no, hay que hacer conciencia en los emprendedores, sobre todo a los que están empezando, que el IVA no es suyo. El IVA es una recaudación. ¿Sí? Yo le vendo a esta persona en 10 más su 16 de IVA, tomo ese IVA y se lo tengo que entregar al fisco. Claro. El fisco me da una concesión, dice, mira, de todo lo que gastaste, quítale el IVA y nada más me entregas la diferencia. Pero ese es un manejo aparte, como dice Joseph. Se tiene que, si tú quieres hacer un buen manejo del IVA, tómalo, inviértelo, a ver qué haces con él, pero ten en cuenta que lo vas a tener que declarar. Sí. Por supuesto. Ahora, Joseph, yo te pregunto, ¿se puede deducir ISR y se puede deducir IVA? Ok. Aquí tendremos dos puntos. No existe una deducción, más bien existe un acreditamiento en cuestión del IVA y una compensación en cuestión del ISR. Nosotros podemos acreditar el IVA de nuestros gastos. Es decir, nosotros adquirimos gasolina por 116 pesos, sin ponerte el ejemplo del JEPS, tenemos 16 pesos de IVA acreditable. Lo vamos a aplicar contra nuestro IVA cobrado. Es decir, si cobramos 32 pesos de IVA, le disminuimos esos 16 y pagamos 16. Eso lo llamamos acreditamiento. Ahora, en tema de ISR existe dos formas, ¿no? El pago, que es un pago provisional, se efectúa 100 pesos y al siguiente mes se disminuye del siguiente pago provisional y así va sumando. O la otra vía es la compensación por saldos a favor de impuestos sobre la renta que se obtienen cada año. Se pueden ir aplicando todos los meses. Y también se me olvidaba una última, que es vía retención. Las retenciones de ISR se aplican contra los pagos provisionales mensuales. Que hay empresas que te retienen justamente el ISR, ¿a eso te refieres? Exactamente. Aquí muy importante aclarar que para el régimen simplificado de confianza siempre va a haber retención. No importa la operación, enajenación, servicios, etcétera, siempre va a haber la retención del 1.25. Si yo estoy en reciclo, siempre me van a retener el ISR. Las personas morales. Las personas morales. Las personas morales. Entre físicas no hay retención. No, sí. Y entre esto es importante. Las personas morales sí retienen el ISR. El ISR. Las personas físicas no lo retienen. ¿Por qué? Nosotros, la autoridad como acto fiscalizador realiza las auditorías, inicia las facultades de comprobación y es más fácil iniciarlas a personas morales. Entonces, en este caso, hacen sentido que cuando tú le prestas servicios a una empresa, ella te dice, ok, te voy a quitar el 1.25 de ISR y lo acreditas en tu pago provisional. Entonces, de ahí se puede desprender un saldo a favor. Eso para el reciclo, lo que estaba comentando, pero para el de actividad empresarial solamente se va a retener cuando se presta un servicio profesional, no cuando se hace una enajenación de mercancía. Y aquí solamente hay una diferencia bastante grande, que en el reciclo es del 1.25% y en el de actividad empresarial es el 10% sobre la base gravable. Entonces, un doctor, un contador, un dentista, cualquier persona que dé un servicio puede estar dentro de reciclo. Sí. Para evitar justamente el pago alto de ISR. Sí, exactamente. Sí. Aquí hay algunas salvedades en cuestión del reciclo. No todos somos atribuibles al reciclo. Una persona que es dueña de una empresa no puede ser reciclo. Una persona que invierte en la bolsa de valores tampoco puede ser reciclo. Hay ciertas salvedades, pero si una persona física va a empezar a emprender, que ese es el tema del podcast, va a empezar a emprender, sí puede ser reciclo y va a tener un beneficio fiscal gigante, pero siempre hay que ver los costos y gastos para ver si sí nos conviene o no. Sí, aquí estamos hablando de un monto de 3,5 millones. Si en el ejercicio consideras que vas a tener hasta un monto de 3,5 millones, estás dentro del reciclo. Ok. ¿Sí? Aquí tengo entonces una duda, y quizá muchas personas que nos ven y nos escuchan la tienen. Cuando la autoridad fiscal nos dice,
Puedes deducir colegiaturas, puedes deducir tus gastos médicos, psiquiátricos, dentista, lentes, ciertos servicios. ¿A qué se refiere y en qué nos beneficia justamente ese Bueno, punto? esto Hugo, le por favor. vamos a llamar deducciones personales. Ok. Las deducciones personales... ¿Pero benefician a los emprendedores? Claro, eso beneficia a todas las personas físicas por el simple hecho de ser personas físicas, con la excepción del reciclo. Del reciclo. Que ese no admite deducciones. Ok. Pero de ahí para allá, todos, por el simple hecho de ser personas físicas, tienen derecho a ello. ¿Sí? Entonces, pero esas son distintas de las deducciones de capítulo para que no hacemos de cuenta de que cada régimen de personas físicas es un cajoncito que tiene sus ingresos, sus deducciones o sus exentos, cada uno. Pero este cajón le sirve a todos, ¿sí? Esas deducciones son personales, por eso son personales porque son para todos. Y era lo que estabas comentando. Honorarios médicos, dentales, psiquiátrico, incluso del nutriólogo también ya se puede. Otros serían los gastos de funeral, los donativos, adicionales a los seguros de gastos médicos mayores, un PPR, Plan privado de retiro, exactamente, eso puede ser deducible. Adicionando al PPR, también es muy importante aclarar que pues dentro de los emprendedores no contamos con un Afore, ¿no? No contamos con una propuesta para el retiro. Entonces un PPR nos ayudaría muchísimo porque nosotros hacemos nuestras aportaciones y aparte va a ser deducible en nuestra declaración anual. Que eso sería un buen consejo, ¿no? O sea, si vas a emprender... Puedes contratar paralelamente un plan privado de retiro que te pueda ayudar a deducir. Tus impuestos. Entonces, esa es una gran idea. Seguro de gastos médicos mayores, las colegiaturas, que esas, si bien no están dentro del artículo 151 que nos marca la ley, es un decreto que ya tiene muchos años, donde las colegiaturas se pueden deducir como una deducción personal. ¿Sí? Otra deducción personal, pues es el que no es muy común, ¿sí? El pago de transportación escolar obligatoria, y uno que todavía es más raro, el pago del impuesto cedular a los salarios. Ya son rarísimos, pero de ahí para allá los demás son muy comunes. ¿Sí? Y entonces, por el simple hecho de ser personas físicas, tienen derecho a ello. No importa si son empresarios, o si son asalariados, o si son arrendadores, o si enajenaron bienes. Nos beneficia a todos. El beneficio es general. Por supuesto. Hay un tema, yo sé que dicen los contadores, tú pide factura para todo. ¿Eso está bien o eso está mal? No está bien. O sea, no está bien. Existen clientes que mandan facturas de su súper, ¿no? O sea, eso no es deducible en algunos casos. Porque son gastos personales. Son gastos personales. Si bien sí gastos de súper pueden ser deducibles, café, té, azúcar para la oficina, etcétera, pero no todos, ¿no? Entonces, lo importante aquí, o lo que yo siempre les recomiendo, es tener su cuenta empresarial. Así les digo, cuenta de la actividad. Aquí puedes hacer todas las deducciones que sean estrictamente indispensables para tu actividad. No pueden estar facturando que voy de vacaciones, facturo allá todos mis gastos de vacaciones, lo paga la actividad, etcétera. Entonces, no, solamente serían las deducciones que sean necesarias para realizar la actividad y que tengan una razonabilidad de negocios, ¿no? Que en efecto tú vayas a usar esa factura, esa compra, adquisición de servicio, etcétera, para realizar tus actividades. Una persona que se dedica a la contabilidad compra una computadora, eso es deducible porque con la computadora hará las declaraciones o el trabajo a sus clientes. Exactamente, sería completamente deducible. A que comentes una computadora sería un activo fijo. Nosotros lo apreciaríamos vía deducción de inversiones y cada año se estaría actualizando el monto del valor de la computadora. Entonces nos ayudaría ahí un poco, si bien la inflación nos beneficia un poco económicamente, esa actualización haría que la computadora suba de valor en el transcurso del tiempo. Por supuesto. Hay que empezar a cerrar el tema, contador Hugo, y a mí me gustaría que nos fuera muy puntual en decirnos cuáles son los beneficios de una correcta declaración anual. Pues es incluso como empezamos, tener la tranquilidad, porque eso le quita el sueño a mucha gente, el fisco le quita el sueño a mucha gente, y si estás al corriente, si te estás pagando tus impuestos, el fisco no te molesta. Claro. ¿Sí? Salvo que seas un contribuyente mucho mayor, que ya seas observable para la autoridad, probablemente te mande llamar a algunas aclaraciones, pero por lo demás, de acuerdo con mi experiencia que tengo en el ramo,
pues sí, la gente se estresa cuando ve un requerimiento de la autoridad y todo eso, cuando no necesariamente tiene que ser así. Si tú cumples y forma con todo lo que marcan las leyes y las autoridades, no tienes problemas. Por supuesto. Consecuencias. Hay consecuencias fuertes en caso de no cumplir con nuestros compromisos fiscales. Claro, una de las consecuencias tal cual de incumplimiento del Código Fiscal de la Federación lo marca como una multa de entre 1,810 pesos hasta 22,400 pesos por no presentar la declaración. Y si, por ejemplo, decimos, no, pues no presentamos estos ingresos de tal mes o demás, la multa aún sube más, sube a 44,790 pesos. Esa es una de las dos consecuencias más grandes. Adicional a eso, tenemos en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación la posibilidad de que nos restrinjan el uso del sello digital. Eso nos dejaría imposibilitados a tener ingresos porque ya no podemos facturar. Entonces, esa es una de las consecuencias adicionales, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Para cerrar, contador, la recomendación puntual a aquellos emprendedores que por primera vez van a presentar su declaración anual. Pues, en principio, que se asesoren muy bien con un contador público, ¿sí? Y que tengan la confianza en que somos profesionales y que le vamos a apoyar mucho. Además, como asesores de negocios, también nuestra profesión nos da para ello, además de que tengan la tranquilidad de que el fisco no los va a estar molestando. Por supuesto. Conclusiones, mi querido Joseph, y si nos puedes regalar globalmente las fechas o los límites para presentar cada año las declaraciones anuales. Claro, como conclusión yo tendría que sí, como tal cual dice el contador Hugo, es muy importante presentar la declaración anual, ya que esto nos va a dar una certeza fiscal al nosotros tener ese documento. Entonces evitamos multas, actualizaciones e incluso evitamos perder razón de negocios, es decir, perder clientes, ¿no? Para nosotros las personas físicas son durante el mes de abril, deben de presentar su declaración anual antes del 30 de abril. Yo aquí les tengo un par de beneficios adicionales. La resolución miscelánea fiscal vigente de la regla 2.3.2 establece que si nosotros presentamos la declaración anual durante el tiempo de presentación, que es en el mes de abril, nos puede dar un beneficio, que es pagar a plazos. Podemos hacer un beneficio de pago a plazos hasta 6 mensualidades. Y en realidad la tasa es muy pequeña, es aproximadamente del 0.98% mensual. Es decir, si no tenemos el flujo suficiente, es muchísimo más económico que pedir un préstamo bancario y liquidarlo. Y adicional a ese beneficio fiscal, si se presenta dentro del periodo de abril y la autoridad te da 2 meses, al 31 de julio, se puede solicitar el ISR a favor por medio de la devolución automática, es decir, ya no tenemos que presentar tanta información. Si tenemos ISR a favor y presentamos la declaración en tiempo y forma, la autoridad te puede devolver de forma automática sin presentar tanta información que a veces es muy cansada. Por supuesto. Joseph, Hugo, de verdad, gracias por todos los consejos, por todas las bases que nos han dado para presentar por primera vez nuestra declaración anual. Y yo a ti te digo que pues sigas siempre el podcast de Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, porque aprendes y sobre todo entiendes cómo justamente cumplir en tiempo y forma con estas obligaciones fiscales. Mi nombre es Adrián Díaz, espero que haya sido de mucho utilidad todo esto que has aprendido hoy en este podcast. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias por vernos todo el tiempo. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.